El final de la primavera en Pensilvania a veces es difícil de predecir. Abril de este año fue inusualmente lluvioso y cálido. Por lo general, tengo que cortar el césped por primera vez a principios o mediados de mayo, pero no este año. Al menos no está nevando. El año pasado, en esta época, tuvimos una tormenta de nieve que arrojó 6 pulgadas. Supongo que tener que cortar el césped temprano vale la pena el costo de evitar la nieve, y con la temporada de impuestos terminada, fue agradable estar afuera al sol. Mi casa tiene una característica interesante. El patio trasero desciende mucho y conduce a un pequeño arroyo y bosques detrás de nosotros. Cuando construyeron la casa, nivelaron el frente de la casa con la carretera usando relleno. Esto significaba una pendiente pronunciada aproximadamente a la mitad del costado de la casa. Así, un sótano que estaba completamente cerrado en la parte delantera terminó abierto en la parte trasera. Esto me permitió instalar una puerta de servicio biplegable para poder colocar la cortadora de césped y otras cosas para el césped allí en lugar de abarrotar el garaje. Fue una de mis características favoritas de la casa. Terminé la podadora y todo encajó en su lugar. Soy alérgico a la hierba, así que estaba ansioso por subir las escaleras y duchar. Estaba a punto de subir las escaleras cuando escuché la voz de mi esposa. Había visto el auto de sus amigas cuando estaba cortando el césped frente a la casa, así que no me sorprendió escuchar voces. Pero luego escuché lo que se decía e hizo que mi mano se detuviera mientras alcanzaba el pomo de la puerta. Probablemente debería haber comenzado presentándome. Mi nombre es Robert Crane. Prefería que me llamaran por mi nombre de pila, Bob, pero en la escuela me llamaban Hogan en honor al actor Robert Crane, quien interpretó al protagonista de Hogan's Heroes. No me importó, pero el programa fue sacado del aire antes de que yo naciera y ya no se considera una referencia de la cultura pop. Me gradué de la Universidad de Pensilvania con un título en contabilidad que todavía lleva el apellido Hogan. Obtuve mi título de contador público certificado en un tiempo mínimo después de graduarme y ahora trabajo para una gran empresa en Filadelfia como líder de equipo realizando auditorías y cosas por el estilo. No es el puesto más emocionante, pero paga muy bien y he podido ver el funcionamiento interno de muchas empresas. Tengo un don especial para el análisis forense, construyendo rastros financieros para investigar cosas como el fraude y el lavado de dinero. Se me considera un experto e incluso se me ha pedido que asesore al FBI en 2 casos. Cuando nos conocimos al comienzo del primer año, mi esposa, Kelly, era licenciada en Ciencias Políticas y Negocios y planeaba obtener un título en Derecho. Estaba sentada esperando el primer día de clase. Cuando entró, Kelly tenía una figura alta y esbelta como una bailarina. Desafortunadamente, Kelly no estaba sentada a mi lado o no me fue asignada en un proyecto grupal. Tardé 4 semanas en acercarme a ella y derretir el hielo. Hice una broma tonta y ella se rió. No fue una risita graciosa, sino una risa en toda regla. Empezamos a hablar y le pregunté si quería tomar un café después de clase. He estado esperando 4 semanas por tu pregunta, respondió con una sonrisa. Durante los últimos 2 años de universidad, rara vez estuvimos separados. Nuestros padres no estaban muy contentos, pero en nuestro último año, nos mudamos a vivir juntos. Pero vieron lo devotos que éramos el uno para el otro y pronto lo superaron. No podía ver cómo podría ser mejor, pero lo hizo. Me gradué de la escuela secundaria e inmediatamente conseguí un trabajo en una de las grandes firmas de contabilidad en Filadelfia. Estaba ganando dinero estúpido por un joven de 22 años recién graduado. Kelly fue aceptada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania y nos quedamos viviendo en nuestro apartamento de estudiantes. Mi empresa se ofreció a pagar mi MBA, así que también tomé clases. Viajaba en SEPTA al trabajo todos los días, así que no necesitaba un automóvil y eso mantenía bajos los costos. 3 años después, Kelly se graduó y le propuse matrimonio durante una cena de celebración en Morton Staghouse en Littlehouse Square. 6 meses después, nos casamos. Kelly aceptó un puesto como fiscal adjunto de distrito en el condado de Bucks.
La oficina del fiscal, que está al norte de Filadelfia. Decidimos comprar una casa en Doylestown, que era la sede del condado y donde se encontraba el juzgado. La línea regional de ferrocarril terminaba allí, así que podía tomar el tren al trabajo todos los días. Era un trayecto de 80 minutos en cada dirección, pero mejor que tomar el Schuylkill Expresshoop, también conocido como Sorekill Expresshoop, o la enero de 1995. Kelly y su madre encontraron una casa. Era una excelente primera vivienda con 3 dormitorios. Un dormitorio estaba configurado como oficina con 2 escritorios. Yo trabajaría desde casa ocasionalmente, y Kelly necesitaba su propio espacio para el trabajo legal. Otro dormitorio sería para invitados y, por supuesto, el último era el dormitorio principal. Además, estaba cerca de la casa de sus padres. Kelly me convenció de que sería una niñera incorporada cuando tuviéramos hijos. Yo era hijo único y siempre había querido tener hermanos. Kelly y yo habíamos hablado de tener hijos en mi primer año de universidad y decidimos esperar a que Kelly se estableciera en su carrera antes de empezar a intentarlo. Pero ahora habíamos alcanzado ese punto, y hace 2 noches acordamos dejar de tomar anticonceptivos y comenzar a intentar tener un bebé. Estaba más feliz de lo que había estado nunca. Y entonces lo que escuché hizo que mi mano se detuviera en la perilla de la puerta. Hogan y yo hemos decidido que es hora de que me quede embarazada, anunció emocionada Kelly. Su amiga Olivia Watkins se emocionó también. Ambas mujeres hicieron el mismo sonido agudo que me hizo pensar en ballenas varadas accidentalmente en la costa de Jersey intentando llegar a ellas. De pie en las escaleras, sonreí ante su entusiasmo, que coincidía con el mío al convertirme en padre. Extendí la mano de nuevo cuando escuché una pregunta que borró la sonrisa de mi rostro y la felicidad de mí mismo. «Qué bien, Kel», dijo Olivia. «¿Pero qué vas a hacer con Paul?» «¿Con Paul?» «Esach», Kelly le dijo en voz baja a su amiga mientras Hogan cortaba el césped afuera. Hubo una pausa, y pude verla mirando a su alrededor, esperando que yo apareciera. Luego volvió a hablar. «Ya le dije a Paul que terminaba la aventura. Estaba bien con eso. Con Grossman renunciando como senador, Paul cree que tiene una oportunidad real. Ser atrapado teniendo una aventura con una empleada casada sería muy feo. Así de simple». 3 frases destrozaron mi mundo. Paul Evans era el jefe de Kelly en la oficina del fiscal del distrito. Era viudo en sus primeros 40 años. Su esposa, Ann, había muerto de cáncer de mama, dejándolo como padre soltero de su hija, Barbara. Paul era un verdadero animal político, y a Kelly le gustaba contarme historias sobre sus maniobras en su partido para postularse para cargos más altos. Supongo que acabo de descubrir cómo mi esposa tenía acceso a toda esta información confidencial. ¿En serio?, dijo Olivia. ¿Así de simple? ¿Has estado encendida y alegre durante 6 meses y simplemente vas a dejar a un semental de muffin? La duda burlona en su voz me hizo querer arrancarle la cabeza a Olivia. Ella fue compañera de clase en Penn, y la conocía antes que a Kelly. Sabía que Kelly y Olivia eran mejores amigas ahora, pero siempre asumí que ella también era mi amiga. Supongo que estaba equivocado. Basta, protestó Kelly, riendo. Eres tan mala. Paul es un gran amante, pero fue grosero jugar con él. Amo a Hogan, pero Paul simplemente me usaba a su antojo. Ahora que Bob y yo vamos a tener un bebé, no quiero correr ningún riesgo. Amo a Hogan, y seré una madre buena y fiel. ¿Cuántos clichés más vamos a usar aquí?, me pregunté. Lo único que falta es llegar a casa y encontrar un coche desconocido en el camino de entrada y hombres entretenidos en mi cama para terminar todo esto. Quería correr hacia la habitación y gritar. Quería destrozar la habitación, pero mis músculos estaban retenidos por la parálisis. Estaba tan atónito que no podía moverme. Mi corazón latía en mis oídos. ¿Así de repente?, preguntó Olivia de nuevo. Kelly rió. Bueno, no exactamente de repente, admitió.
Tengo una conferencia con Paul en Pittsburgh la próxima semana. Tendremos nuestra despedida de entretenimiento allí. Te extrañaré, por supuesto, pero Hogan y el bebé están. Más importante, y no pude soportarlo más. Pero no sabía qué hacer. Amaba a Kelly, pero me estaba matando. Mi formación empresarial estaba empezando a pasar factura. Necesitaba dar un paso atrás y pensar. Necesitaba hacer un plan. Comencé a subir los escalones como si estuviera subiendo escaleras. Luego abrí la puerta y entré a la cocina. Kelly y Olivia estaban sentadas allí con tazas de té frente a ellas. Vi un indicio de culpa en la cara de Kelly. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó con voz preocupada. Me di cuenta de que las lágrimas corrían por mis mejillas. «Alergias», murmuré. «Esta va a ser una mala primavera. Subiremos las escaleras y nos ducharemos. Simplemente deje caer esa ropa en el baño y lávela de inmediato para que no contamine su armario. Te compré un nuevo paquete de Claritin de la semana pasada, que está en el botiquín». «Gracias», logré murmurar, dirigiéndome a las escaleras. Necesitaba tiempo para pensar. A la mañana siguiente era lunes, y usé la excusa de una reunión temprana para levantarme y salir de la casa antes de que Kelly se levantara de la cama. La noche anterior, había usado mis alergias como excusa para acostarme temprano porque mis emociones estaban a tope. Sentado en el tren, volví a pensar en lo que había escuchado. Por un lado, mi esposa me fue infiel, pero terminó siendo puramente sexual quedarse conmigo y tener un hijo. Algunos dirían que debería dejarlo así y estar feliz de que mi esposa esté de regreso en el matrimonio planeando ser una buena esposa y madre. Sin embargo, hay una voz en mi cabeza que dice que si lo hizo una vez, ¿qué impedirá que lo vuelva a hacer en el futuro? Dentro de 10 años, cuando los niños estén en la escuela, ¿no tendrá ella otra aventura sexy? Luego está el divorcio con los niños, en el que Kelly probablemente tendrá a los niños y recibirá una fuerte factura de pensión alimenticia y manutención. Siendo contador y analista de negocios, tenía que pensar en términos de riesgo y recompensa. Me encontré haciéndolo mismo aquí. Todo se redujo al hecho de que mi confianza en mi esposa estaba completamente destrozada. La excusa del sexo justo pasa por alto cuál es el tema realmente importante en estos casos. Es una completa falta de respeto por la pareja. El tramposo sabe que está haciendo mal y lastimando a la otra persona. De lo contrario, lo estarían haciendo abiertamente y yo lo habría sabido desde el principio. No me malinterpretes, no creo que alguna vez hubiera aguantado que ella se acostara con Don. Pero al menos si ella me hubiera hablado de eso, Kelly habría mostrado cierto respeto. El comportamiento me demostró cuánto respeto me tenía. Estaba trabajando, pero parte de mi cerebro estaba enfocado en lo que debía hacer. No tenía más pruebas que una conversación escuchada por casualidad. Ni siquiera había notado mucho de nada en los últimos 6 meses de que aparentemente la aventura había estado sucediendo. Una confrontación directa sin evidencia sería un gran riesgo con pocas probabilidades de recompensa. Kelly lo negaría. Paul Evans lo negaría. Llevar cualquier caso a los tribunales sería un suicidio financiero. Dado que todos los jueces, políticos y abogados de los condados circundantes conocían a Evans, me enterrarían para mantener limpio su nombre. Consideré simplemente living y comenzar de nuevo en otro lugar. Era tentador, pero la casa sería como un ancla alrededor de mi cuello. Kelly no podía permitírselo solo con su cheque de pago, y casi no teníamos capital. Tendría que venderlo casi de inmediato para evitar la ejecución hipotecaria. Y con el estado actual del mercado, eso era poco probable. Habría destruido tanto mi historial crediticio como el de ella. Ser un contador público certificado con un historial crediticio malo no es una buena decisión cuando se busca un nuevo puesto. ¿Cómo puede alguien confiarle el dinero de otra persona cuando claramente no sabe cómo manejar su dinero propio? Necesitaba pruebas antes de poder hacer algo al respecto. Lo habría conseguido,
pero vino de la fuente más improbable. 3 días después. Mantuve mi ingenio sobre mí, pero aún no había encontrado ninguna evidencia que respaldara lo que había escuchado. Su computadora portátil personal estaba limpia. No se encontraron cuentas de correo electrónico secretas. Nada de ropa escondida en una caja en la parte trasera de su armario. No hay recibos de lugares a los que no estaba autorizada a ir. Absolutamente nada. Y luego Kelly me llamó al trabajo y me dijo que nos invitaron al anuncio político de una fiesta en la casa de Paul Evans el viernes por la noche. Supuse que sería su anuncio de alto perfil de que se postulaba para un escaño en el Senado de los Estados Unidos. Tenía pensamientos de un anuncio de alto perfil, pero aún no tenía pruebas. Maldita sea. Llegamos justo a tiempo para el inicio del evento. Evans tenía una bonita mansión cerca de Washington cruzando con una pequeña granja de caballos. Se instaló una gran carpa en el patio trasero para todos los invitados. Y cuando entramos, a la cabeza de la línea de recepción, como un rey se paró el imbécil Paul Evans. Siendo viudo, Evans no tenía esposa para interpretar a la anfitriona, pero aparentemente había reclutado a su hija de 21 años para el papel. Ella estaba al lado de su padre, saludando a los invitados como si hubiera nacido para hacerlo. Cuando fue nuestro turno, Evans sonrió ampliamente a Kelly y exclamó: «Kelly, tú lo hiciste». ¡Qué maravilloso! Besó castamente a mi esposa en la mejilla. Luego se volvió hacia mí. «Robert, es bueno verte de nuevo. Estaría perdido sin tu esposa, pero me doy cuenta de que tendré que renunciar a ella pronto cuando comiences a expandir tu familia». Se rió de su propia broma. «Solo déjame tenerla cuando termines con ella y no habrá resentimientos». Hubo risas de nuevo. Kelly incluso se sonrojó un poco, y sentí ganas de acabar con el matón salamero. Tomé su indirecta, que obviamente pensó. ¿Qué se me había pasado por la cabeza? ¿Quién sabe lo que traerá el futuro?, dije en un tono uniforme y neutral. No hostil, pero tampoco amigable. De la misma manera informo los resultados de una auditoría. Evans se sonrojó un poco y Kelly me dio un codazo y murmuró algo sobre grosería. Evans pasó sin problemas al siguiente invitado, dejándonos solos con su hija. Kelly era una mujer increíblemente atractiva, pero Barbara Evans era una visión. Incluso en mi ira interior, lo noté. Su cabello rojo oscuro y su sonrisa brillante me hicieron pensar en una joven Maureen O'Hare. Tenía la combinación de buena apariencia, figura saludable, cabello y piel con la que soñaban los fotógrafos y que a menudo tenía que usar Photoshop para lograrlo. Paul Evans tenía la familia política perfecta de Triple Amenaza. Parecía el perfecto estadista sabio y hombre de familia. Perder a su esposa a causa del cáncer le proporcionó la esposa perfecta. Ella era idolatrada, y cualquier rival que la atacara estaba listo para el suicidio profesional. Barbara era princesa, reina del baile de graduación, graduada de Penn State con especialización en negocios y derecho, ex gimnasta y ahora miembro del equipo de porristas de Penn State. Según el rumor de Kelly, Barbara planeaba hacer una prueba para el equipo de porristas de los Eagles en la próxima competencia abierta. Como acababa de cumplir 21 años con una difunta esposa y una hija inteligente, hermosa y fotogénica. La prensa lo amaría en la campaña electoral. Robert, dijo Barbara emocionada, abrazándome con fuerza. No fue un abrazo cortés en una fiesta. Fue un apretón de cuerpo completo. Partes de su cuerpo presionaron contra mí, lo que se sintió realmente bien. Te ves genial. No me extraña que Kelly te haya estado escondiendo. Nunca vienes a ninguna de nuestras fiestas. No deberías estar trabajando tan duro. De alguna manera no es saludable. Ella lo dijo todo de una vez. En menos de un segundo, mi estado de ánimo cambió de furia a completo shock. Hice algunos comentarios educados sobre lo hermosa que se veía y estaba a punto de leave cuando de repente me llamaron la atención dos cosas. Primero, Barbara nunca saludó a Kelly y segundo, ¿qué pasaba con las fiestas?
Kelly no me dio la oportunidad de preguntar mientras ella misma se apresuraba a saludar a la joven. Entonces no tuvimos más remedio que dar camino a los próximos invitados en la fila. Mientras Kelly y yo íbamos a socializar, me preguntaba qué sabía Bárbara. Después de servirle un trago a mi esposa, le pregunté de qué tipo de fiestas hablaba Bárbara. Kelly solo sonrió y resopló despectivamente. Ella solo te estaba molestando, pequeño bromista. Paul a veces celebra reuniones de equipo y sesiones de estrategia aquí. Dice que piensa mejor con un trago en la mano. Y en el bar, nunca se sabe quién podría estar en la próxima cabina. Ella estuvo en casa unas cuantas veces cuando nos conocimos aquí. Bueno, ahí fue cuando lo descubrí. Este bastardo estaba entreteniendo a mi esposa en casa con el pretexto de reuniones de equipo. Incluso podrían ser reuniones reales en las que Kelly fuera la última en irse. O tal vez ella se fue primero y regresó después de que todos los demás se fueron. Eso no permitiría al equipo legal especular sobre por qué Kelly siempre se quedaba para ayudar al jefe a limpiar el desastre. Con una esposa y una hija muertas en la universidad, no necesitaba encontrar una habitación de hotel aislada. Por lo tanto, no hay constancia de su reunión. ¿Entonces Bárbara asiste a las reuniones de tu equipo? Pregunté. Kelly rechazó la pregunta. No, ella ha estado en casa un par de veces cuando se cancelaron las clases. Ella solo se burla de su papá por organizar fiestas durante las horas de trabajo. Ella tiró de mi brazo. Vamos, cariño, vamos a tratarte durante la próxima hora. Kelly no se apartó un paso de mí. Hablamos con algunos de sus compañeros de trabajo y varios de ellos hablaron sobre nuestros planes de tener un bebé y lo mucho que lamentarían perder a Kelly por un tiempo, pero lo felices que estaban por Kelly y por mí. Honestamente, estaba un poco avergonzado. ¿Por qué toda esta gente sabía de nuestros planes? Una hora después, Paul Evans llamó la atención de todos. Su hija se paró a su lado y sonrió. Comenzó agradeciendo a todos por venir y luego comenzó anunciando su gran campaña. Todos lo esperaban, pero aún estaban emocionados. Noté que el editor del periódico local y uno de sus reporteros tomaban notas. Estoy seguro de que se escribirá mucho sobre ello en el periódico de mañana. No te aburriré con el resto de detalles de la fiesta. Habría sido un momento agradable si mi corazón no hubiera sido destrozado y mi cerebro no hubiera estado trabajando a su máxima capacidad pensando en cómo demostrarlo todo. Unos 90 minutos después del gran anuncio, Margaret Williamson, la primera asistente del fiscal de distrito, entró y dijo que Paul quería reunirse con su personal. Paul era un funcionario electo y Margaret era una empleada senior que realmente dirigía la oficina. Das podría ir y venir cada 4 años. Pero Margaret era una mujer constante, muy dura, pero al mismo tiempo respetada en la comunidad legal por su honestidad e integridad. Una abogada mayor fue una gran parte de la razón por la que Kelly asumió el cargo. Ella me gustaba mucho. Margaret había estado casada durante más de 30 años con un electricista que la había mantenido en la universidad y ahora era propietaria de una empresa de selección de electricidad bastante buena. Estos dos estaban dedicados el uno al otro. Siempre los consideré un modelo para Kelly y para mí. Me disculpo por robarte a tu esposa, Hogan, Margaret se ofreció. Paul quiere hablar sobre la organización de la oficina tan pronto como termine de hacer campaña. Después de un momento, ambos se fueron. Me alejé del pequeño grupo de otros cónyuges que permanecían en la reunión y me dirigí hacia el otro lado de la gran piscina frente al patio donde se celebraba la fiesta. Había una silla columpio de mimbre colgando de cadenas. Estaba a la sombra para que la gente pudiera verme si miraban de cerca, pero no llamaría la atención. En otras palabras, era el lugar perfecto para tratar de reunir mis pensamientos. Llevaba menos de 5 minutos sentado cuando una voz invadió mi soledad. Así que aquí es donde te escondes, ronroneó la voz. Levanté la vista mientras Bárbara se subía al columpio de mimbre a mi lado. Se había arreglado para sentarse frente a mí sin decir una palabra.
Su pequeño vestido negro le quedaba sobre los muslos bronceados de una manera que se aferraba a ella. Cuerpo, insinuando lo que había debajo pero sin revelar nada seductor e inocente al mismo tiempo. Decía mucho sobre mi estado mental que lo noté casi académicamente. Pareces un hombre que tiene el peso del mundo sobre sus hombros, comentó. Realmente no tenía ganas de hablar de esto con la hija del amante de mi esposa, sin importar lo hermosa que fuera. Hemos estado muy ocupados en la oficina, muchas auditorías, dije para terminar la conversación. ¿En serio?, preguntó Bárbara en un tono interesado. Acabo de terminar mi último curso de contabilidad en la escuela. Hablamos durante varias clases sobre el uso de la contabilidad forense en la aplicación de la ley. Lo encontré muy fascinante, incluso en mi dolor. Eso me sorprendió. ¿En serio?, pregunté en un tono incrédulo. Bueno, no es bonito ni nada, pero es realmente un trabajo de detective extraer toda la información correcta de toneladas de otros hechos y juntarlos para obtener una imagen clara. Además, dado que algunas personas intentan ocultar esa información, se vuelve aún más complicado. La mayoría de la gente no lo ve así, admití. Bárbara comenzó a explicar lo que había aprendido de las clases y por qué las había disfrutado tanto. Tengo que decir que quedé impresionado. He tenido personas que realizan pasantías en la firma que no pudieron haber comunicado el tema tan bien. Centrarme en sus palabras me ayudó a descartar tanto su apariencia como, lo que es más importante, la rabia que hervía dentro de mí. Sentí que me hundía en mi papel de mentor. Me ayudó a distraerme un poco de la confusión emocional. Realmente disfrutaste la clase, comenté. Parece que has captado muy bien el tema. Bárbara se sonrojó ante mis elogios. Por un momento. Vi a una dulce niña que estaba genuinamente conmovida por mis elogios. De hecho, estaba pensando en unirme al FBI cuando me gradué de la escuela secundaria. Papá quiere que me convierta en fiscal o vaya a trabajar a uno de los bufetes de abogados de sus amigos. No creo que eso sea lo que quiero hacer. Deberías seguir tus propios sueños, no los de tu padre, fue un consejo honesto. No es que me opusiera a arruinar los planes del imbécil. Trabajé un poco con el FBI cuando las auditorías revelaron algo criminal. Gente astuta. Antes de que Bárbara pudiera responder, Kelly salió de las sombras. Ahí es donde desapareciste. ¿No hiciste nada obsceno?, preguntó en tono burlón. Bárbara se volvió hacia mi esposa y sonrió radiante. Estábamos hablando del trabajo de Bob. Acabamos de discutirlo en clase. Quería obtener la opinión de un experto. Bueno, Hogan es solo eso, dijo Kelly con orgullo. Miré uno de sus informes de auditoría en el que un empleado estaba malversando dinero usando las credenciales de inicio de sesión de su jefe. Hogan se dio cuenta de que algunas de las transferencias estaban ocurriendo cuando el tipo estaba en un viaje de negocios, pero el inicio de sesión era desde la oficina corporativa. La mayoría de nosotros nos habríamos detenido cuando reconociéramos al jefe. Hogan siguió cavando. Podría haber conseguido una condena contra ese empleado. El primer día fuera de la Facultad de Derecho, Hogan dejó la oficina del fiscal. No hay posibilidad de éxito. Kelly me miró con orgullo en su rostro mientras contaba esta pequeña historia. Me avergonzó muchísimo. ¿Cómo podría estar orgullosa de mí y afirmar que me ama mientras estuvo en una relación de 6 meses con su maldito jefe? Una sombra de mi confusión debe haber cruzado mi rostro porque Kelly preguntó, ¿qué pasa, cariño? Nada, respondí. Solo pensando en un problema. Bueno, detente. Es una fiesta, dijo Kelly amonestando. Luchó por recuperar el aliento y dijo, Hogan, nunca podrás adivinar la oportunidad que se me ha dado. Paul y Margaret quieren que me haga cargo del trabajo administrativo ya que planeo leave de baja por maternidad tan pronto como termines tu trabajo. De esa manera, cuando me vaya, no quedará trabajo por hacer. Trabajaré directamente para Margaret. Algo en mi corazón sé
Estremeció ante la idea de que Kelly se alejara de ese bastardo Paul. Mis esperanzas se desvanecieron después de solo un segundo. A veces tengo que viajar, Kelly. Continuado. Entregaré documentos importantes a Paul durante la campaña, así que no participaré en su campaña. Pero todavía podré ver algo de la acción detrás de escena. Va a ser muy divertido. Sentí que mi corazón se rompía de nuevo. Sé que escuché a Kelly decir que planeaba terminar su aventura para que pudiéramos tener un bebé. Pero fácilmente podría imaginarla volviendo a su aventura en anticipación de ser parte de la campaña. ¿Y si ella queda embarazada, quién puede decir que el bebé será mío? El sexo tiene que ver con mi altura y color. Sin una prueba de ADN, eso sería muy difícil de determinar. Mi ira comenzó a aumentar, pero la contuve. Ahora no era el momento. Bárbara comenzó a hablar con Kelly sobre su nuevo puesto y la campaña. Pronto quedaron absortos en su conversación y me olvidé de mí. Aproveché esta oportunidad para recomponerme. Después de esta noche, empezaría a hacer planes. Necesitaba contrarrestar el poder político de Paul de alguna manera, pero francamente, no tenía idea de cómo hacerlo. La respuesta apareció en mi oficina 2 días después. Siguiente capítulo. Su cita es a las 4, mi recepcionista llamó por la puerta abierta. Ya no se nos permite llamar los recepcionistas. Miré mi calendario de Outlook y no vi nada reservado allí. Antes de que pudiera responder, ella, Bárbara Evans, entró. Hola, Hogan, ella dijo hola cuando entró a la oficina. Espero que no te importe, comenzó Bárbara. Cerró la puerta de mi oficina detrás de ella. Le dije a Mary que teníamos una cita para hablar sobre mi carrera y cómo Kelly trabaja para mi padre. Me levanté cortésmente de mi silla. Me alegro de verte. Solo estaba trabajando en algunos informes. Le hice un gesto para que tomara una de las sillas frente a mi escritorio. Cuando ella se sentó, yo me senté. ¿De qué querías hablar? La expresión feliz en el rostro de Bárbara desapareció de repente. Creo que lo sabes, Bob. Lo vi en tu cara cuando estabas hablando con mi bastardo padre. Lo siento mucho. Destruyó a un tipo tan bueno. Estaba aturdido. Esto no era lo que esperaba. ¿De qué hablas? Pregunté con cautela. Bárbara hizo una mueca. ¿Sobre ese imbécil conocido como mi padre teniendo una aventura con tu esposa? Me recosté en mi silla ante una respuesta tan directa. ¿Acabas de enterarte? Preguntó Bárbara en voz baja. Asentí. Lo siento mucho. ¿Cómo? ¿Cuándo te enteraste? Pregunté. Hace unos 3 meses, Bárbara admitió. No sé cuándo empezó, pero me enteré el 1 de febrero. El viernes fui a casa temprano y estaban teniendo una de sus reuniones en nuestra casa. Almorcé tarde con un amigo de la secundaria, así que corrí allí para dejar mis cosas, saludar y marcharme. Papá preguntó cuándo estaría en casa, y le dije después de cenar. Resulta que mi amigo estaba enfermo y no pudo sobrevivir. Comí algo y me fui a casa. Vi a papá y Kelly. Les tomé una foto. ¿Les tomaste una foto? Pregunté conmocionado. También me preguntaba si podría obtener copias de las imágenes que serían de gran ayuda en el divorcio. Como si leyera mi mente, Bárbara metió la mano en su bolso, sacó un sobre grande y lo colocó en mi escritorio. Aquí hay fotos de ese día y algunas otras. Ella hizo una pausa y sonrió. Papá instaló un sistema de seguridad en la casa. Todo afuera está cerrado y hay cámaras en varias habitaciones. Si conoce el sitio web y tiene el llavero y la contraseña, puede ingresar a la casa desde casi cualquier lugar. También hay una memoria USB con video. Me sorprendió esto. La hija de Paul me estaba dando todo lo que podía necesitar para divorciarme y destruir a su padre. ¿Por qué? Pregunté.
La expresión triste en el rostro de Bárbara fue reemplazada por ira. Porque, dijo en voz baja, odio a ese bastardo más de lo que tú podrías. No respondí nada, pero esperé. Después de un momento, ella habló. Papá conoció a mamá cuando ella estaba en la universidad. Era un aspirante a abogado que fue asignado al escuadrón criminal de Filadelfia. Mamá había venido de Irlanda a estudiar. Su familia vivía en la opulencia, pero murió en el bombardeo de Londonderry. Ella vino aquí para alejarse de la agitación. Su voz adquirió un tono suave que probablemente había adoptado de su madre. Mamá salió con un perdedor que la golpeó tan fuerte que terminó en la sala de emergencias. Kelly hizo una pausa y colocó un pequeño libro en mi escritorio. Era bastante grueso y estaba decorado con encaje verde. Encontré su diario después de su muerte, y era una especie de misiva Sav. Le gustaba que la mandara un mandé fuerte. Este imbécil fue demasiado lejos y ella terminó en el hospital. A papá se le asignó el caso. Se conocieron, el imbécil fue a la cárcel y un año después se casaron. Papá siempre fue ambicioso. Él consiguió una mujer inteligente, hermosa con un acento exótico. Mamá consiguió un hombre fuerte que la protegería. Llegué unos años después. Papá quería que hiciera gimnasia. Pensó que la actuación de su hija en los Juegos Olímpicos haría maravillas en su carrera política. ¿Sabes cómo terminan la mayoría de las carreras de gimnastas? Negué con la cabeza y respondí, realmente nunca pensé en eso. Bárbara sonrió. Me dijeron que hiciera de animadora y fuera una chica totalmente estadounidense. No me importó ya que disfrutaba actuando. Pero luego me di cuenta de que solo era un apoyo para las ambiciones de mi padre. Mamá lo sabía casi desde el principio, papá había estado teniendo aventuras casi desde el momento en que se casaron. Mamá lo sabía y le rogó que se detuviera, pero estaba demasiado débil para hacer algo al respecto. Ella se sintió atrapada. Ella era católica confirmada, por lo que el divorcio estaba fuera de discusión. Bárbara hizo una pausa por un momento y la dejé ordenar sus pensamientos. Después de un momento, continuó. A veces me pregunto si su mala reacción al tratamiento contra el cáncer fue el resultado de que inconscientemente quisiera morir o saboteara activamente el tratamiento. De todos modos, yo estaba con ella en el hospital cuando murió. La historia oficial dice que mi padre estaba en la corte buscando un cargo de asesinato. Consiguió que el médico cambiara la hora de la muerte. De hecho, estaba entreteniendo a su asistente en su apartamento para celebrar. Él solo mostró a la mamá como trofeo. Y a la prensa le encantó la historia de cómo se conocieron. Fiscal heroico va a rescatar a una mujer. Demonios, el bastardo golpeador más de una vez, por lo que he visto. ¿Por qué me estás contando todo esto? Pregunté. Porque no te lo mereces, Hogan. Mi padre, él. No es un hombre muy agradable. Después de que mi mamá murió, él escondió sus asuntos hasta que me fui a la universidad. Luego comenzó a tener reuniones en la casa, y no son solo por su trabajo. También organiza reuniones para algunos de los grupos benéficos en los que participa. Sea ciencia cierta que se acuesta con otras dos mujeres de estos grupos. Una de las pobres mujeres realmente piensa que es su verdadero amor y que va a dejar a su marido. ¿Kelly piensa eso? Pregunté. Sabía que había oído eso, pero aún tenía curiosidad. Bárbara negó con la cabeza y respondió, no. Ella parece pensar que es solo entretenimiento. Dicen que el poder es el máximo afrodisíaco. Kelly parece ser prueba de ello. La escuché hablar con su padre sobre un senador con el que estaban saliendo y cómo se sintió cuando regresó a Doylestown. Me encogí ante un comentario tan grosero. Incluso recordé ese día que volví a casa con una mujer salvaje, y había sido una de las mejores noches de mi vida. El preciado recuerdo ahora estaba empañado porque sabía que mi esposa probablemente ni siquiera estaba pensando en mí en ese momento.
Entonces, ¿qué quieres? Pregunté. Para su crédito, Bárbara me miró directamente a los ojos mientras respondía: quiero que termines tu matrimonio con ese marido infiel. Quiero que arruinen la carrera de mi padre hasta el punto de que nunca sea elegido cazador de perros en un pueblo lleno de gatos. Pensé en enviar mis cosas a los periódicos o incluso al otro lado. Pero tiene demasiados amigos. Creo que juntos podemos hacerles pagar. ¿No te resultará más difícil terminar la escuela? Ella sacudió su cabello rojo de nuevo. No, mi mamá me dejó su herencia como fideicomiso. Yo no lo toqué. Pero si lo necesitaba, podía pagar el resto de mi matrícula y MBA y lo haría. Todavía le sobra una buena cantidad de dinero. Si tu mamá tenía tanto dinero, ¿por qué no te tomó y se fue? Podría haberse ido a Irlanda, a donde tu padre no habría podido llegar. Bárbara arrugó la nariz. Como dije, ella fue criada católica irlandesa. Le enseñaron que el divorcio no era una opción. Sin importar lo que sucediera, mamá mantuvo su fe hasta el final. Eso es lo único que me hace pensar que su muerte fue inconsciente en lugar de intencional, ya que también consideran que el suicidio es el pecado imperdonable. Tengo que admitir que no pude ver nada más que la verdad en Bárbara. Ella había dicho que quería destruir la carrera de su padre, y el hecho de que yo tuviera esta información no era un buen augurio para sus ambiciones. No podía imaginar que esto pudiera ser algún tipo de trampa. Si Kelly y Paul quisieran borrarme de la faz de la tierra, podrían hacerlo abiertamente en la corte. Ese tipo de mierda despreciable solo era apropiada si estaban desesperados. Como yo. Un plan comenzó a formarse en mi cabeza. Necesito que Bárbara me ayude con algunos artículos. Si nada más, me mostraría lo mal que estaba empeñada en destruir a su padre. De acuerdo, estuve de acuerdo. Pero no quiero destruirlo publicando esas fotos o incluso llamándolo por su nombre en el divorcio. Bárbara me miró sorprendida. ¿Por qué no? Ella exigió, su rostro se sonrojó de pasión y respiró hondo para comenzar algún tipo de discurso. La detuve con la mano levantada. No dije que no lo destruiríamos, pero no quiero lidiar con la mala prensa cuando mi marido cornudo se encuentra en un escándalo político. En cambio, quiero destruir lo que ha trabajado toda su vida. Destruye su poder e influencia. Y puedo tener un divorcio tranquilo y pacífico del que nadie se preocupará. Bárbara me miró con conmoción en la cara. Después de un momento, una sonrisa astuta apareció en su rostro. ¿Qué queréis de mí? Sonreí. Voy a hacer lo que mejor sé hacer. Consígueme sus registros financieros. Personal ID. Campaña. Atraparon a Capone gracias a la evasión fiscal. Habiendo conocido a tu padre, no tengo ninguna duda de que puedo encontrar algo. ¿Y si no qué? Ella preguntó. Sonreí. Puedo hacer algo. Siguiente capítulo. Durante los siguientes 3 días, Bárbara y yo nos mantuvimos ocupados. Instaló un registrador de pulsaciones de teclas en la computadora portátil personal de su padre y en la computadora de su casa. También hizo una copia de seguridad completa del disco duro de su computadora. Personalizamos su sistema de seguridad para que cargara las grabaciones en un espacio en la nube que conozco, que estaba ubicado físicamente en el extranjero. Qué lindo imbécil poner un insecto en su propia casa. Por mi parte, no toqué el teléfono de Kelly. Gracias a la evidencia de Bárbara, no necesitaba nada más. Pero sí activé un rastreador GPS diseñado para padres que vigilan a sus hijos. Básicamente usaba torres de telefonía celular para la ubicación. A menos que envié una orden para activar el GPS. Simplemente no quería que me atrapara en casa cuando estaba ocupada trabajando. Fingí una lesión en la ingle el día después de que Bárbara viniera a verme por primera vez. Eso me dio una excusa para no hacerlo con mi esposa. Nunca pensé que tendría que inventar una excusa para no hacerlo con mi amada esposa. Después de enterarme del número de socios de Paul,
No quería arriesgarme ni siquiera más de lo que lo hice sin saberlo. Además, no creo que pudiera haberlo hecho sin desahogar mi ira. Por cierto, hice una cita con el médico para que me revisaran las CTS. Al principio no apareció nada, pero algunas de ellas, como el VIH, pueden pasar meses sin dar positivo en anticuerpos. Kelly fue a la conferencia en Pittsburgh para su última cita con Paul. No en vano, estaba muy emocionada por el viaje, dejándola colgada durante los últimos días. Algunos chicos podrían haberle dado un entretenimiento de despedida como venganza. Mi problema era que en algún lugar por dentro, todavía la amaba. Nunca podría volver a confiar en ella. Pero eso no significaba que aún no la amara. Pero tampoco pude soportar la idea de entretenerla después de lo que aprendí. El jueves por la mañana llegó y Kelly estaba esperando con su bolso listo para Paul y un asociado junior de su oficina que viajaba con ellos a una conferencia. Me preguntaba si el joven sabía que él era su cobertura. Regresaré el domingo por la tarde, dijo Kelly, acercándose a mí después de dejar su bolso en la puerta principal. Yo estaba sentado a la mesa con la espalda hacia ella, sorbiendo mi café. Ella rodeó sus brazos alrededor de mí y se inclinó para que sus labios estuvieran justo junto a mi oído. Espero que te sientas mejor para que podamos empezar con el bebé, susurró. Su tono habría revivido a un muerto, y su aroma me transportó a días más inocentes. Quería llorar en ese momento, pero logré contenerme. Me lo tomaré con hielo para que sane, le aseguré. Le acaricié la mano y le besé la frente. Ojalá no tuviera que ir a esto. Sería mucho mejor quedarme en casa contigo, dijo ella. Siempre puedes decirle a Evans que surgió algo más importante, dije. Salió así, y por la forma en que me miró, ella notó algo en mi tono. ¿Cuál es tu problema, Paul?, preguntó ella con voz sorprendida. Primero fuiste grosero en la fiesta, y ahora suenas como si odiaras al hombre. Me obligué a calmarme y encogí los hombros. Sinceramente, he visto a demasiados idiotas arrogantes como Evans que piensan que son intocables y el epítome del poder. Son los peces grandes en un estanque pequeño. Venden la ilusión de poder y hacen que la gente lo compre. Como ese alcalde en Carolina del Sur el año pasado. Tipo grande y poderoso que desvió el dinero de la ciudad acostándose con 3 mujeres casadas. Ahora está cumpliendo 10 años en prisión federal, y todos están divorciados y públicamente humillados. Tengo el mismo presentimiento sobre Evans. Si llega a Washington, estará entreteniendo a becarios inexpertos en una semana. Pero eventualmente sus ruedas se caen y su mierda salpicará a todos a su alrededor cuando eso suceda. Kelly me miró con sorpresa. Había escuchado mis diatribas sobre esos sinvergüenzas antes, pero nunca había relacionado a Evans con ellos antes. Probablemente debería haberme callado, pero se sintió bien dejarlo salir aunque el matrimonio hubiera terminado. También sentí que era justo advertirle a Kelly que aún la amaba, aunque nunca volvería a confiar en ella. Hogan, eso es terrible que digas eso de Paul, protestó Kelly. Es un buen hombre que ha hecho mucho por la gente de este condado. No es así. Escuché el tono casi suplicante en su negación. En un momento que no pudo haber sido anticipado, escuchamos el sonido de un claxon afuera de la casa. Paul había llegado. Kelly suspiró decepcionada. Me lanzó una mirada en la que el arrepentimiento y casi el miedo brillaron rápidamente. Estaré en casa en 4 días, dijo Kelly en un tono conciliador. Entonces podemos hablar de esto. Pero prepárate, amor. Tenemos un bebé que empezar. Luego ella me rodeó con los brazos y me besó. Que tengas una buena semana, exhaló. Te quiero. Yo también te quiero, respondí. Ella recogió su bolso y abrió la puerta principal. Adiós, cariño, llamó por encima del hombro. Adiós, Kelly, dije. Luego cerré la puerta. 30 minutos después, salí para tomar el tren de regreso a la ciudad.
Bárbara y yo teníamos una cita en el FBI. Resultó que no tuve que preparar ninguna evidencia. Calificaría las habilidades de desvío de fondos de Paul Evans como moderadamente inteligentes. Bárbara y yo nos reunimos en su apartamento fuera del campus para revisar los documentos que sacó de su computadora. Procedimiento bastante estándar. Según mis cálculos, había aproximadamente 2 millones de pesos escondidos en una cuenta offshore. Pero no puedo estar seguro de que todavía esté allí porque esos registros no estaban incluidos. La mayor parte de este dinero provenía de varios pequeños donantes que no levantarían sospechas con el IRS. Pero, ¿por qué personas de fuera del estado estaban donando a la campaña del fiscal de distrito? Pude rastrear a varios de ellos. Personas asociadas con acusados cuyos casos fueron desestimados o que negociaron con sentencias inusualmente indulgentes. Fue Bárbara quien. Encontré la bomba más grande. Resulta que no era hija única. En el camino, Evans embarazó a 2 mujeres más. Uno de ellos nació 3 años antes de que muriera su esposa. La madre era una de sus compañeras de trabajo en ese momento. El tercer hijo nació 8 meses después de la muerte de su esposa de una voluntaria de 18 años en el hospital donde fue atendida su esposa. Evans transfirió $2.000 al mes de contribuciones de campaña a cada mujer como consultora de investigación de encuestas. Bárbara casi destruye su propio apartamento con ira. Ese cabello rojo repelente es una advertencia. Para cuando Kelly y Paul se fueron, ya habíamos descubierto todo en las notas de Paul. Todavía había preguntas, pero no teníamos suficientes recursos para acceder a la información. Así que anoté todos los hallazgos y concerté una reunión con un agente senior del FBI con el que trabajé en la oficina de Filadelfia. Bárbara vino a contarle la historia que habíamos inventado. Bárbara dijo que después de tomar un curso de contabilidad forense, quería ver algunos registros reales. Decidió mirar los registros de su padre por curiosidad inocente. Cuando notó algunas rarezas. Ella me llamó porque mi esposa había trabajado para su padre y sabía de mi experiencia. Gary era un profesional experimentado. Sabía que había más detrás. Pero dejamos caer un regalo envuelto en su regazo y él no lo empujó. Un fiscal sucio en su propio patio trasero. Un fiscal sucio que acaba de lanzar una campaña para el Senado de los Estados Unidos. Este caso de hacer carrera se sintió como maná del cielo. Cogimos un taxi y volvimos al apartamento de Bárbara, ya que tenía clases hasta tarde y caminé hasta la estación de la calle 30 para tomar el tren a casa. Ya estaba pensando en empacar mis cosas el living cuando Kelly llegó a casa. Gary prometió acelerar el caso y al menos citar los registros de Evans para el miércoles. Era poco probable que la investigación llegara a ese momento. El bastardo descubrirá cuán ilusorio es su poder cuando todas las ratas abandonen su nave. Kelly me llamó mientras viajaba en tren a casa. Ella dijo que llamó temprano porque iban a ir a una gran cena y que sería muy tarde antes de regresar a su habitación. No tenía ninguna duda de que no planeaba quedarse en su habitación esta noche. Hice algunos comentarios vagos, diciendo que estaba bien. Ella captó mi tono distraído y preguntó qué le pasaba. Acabo de tener una reunión con agentes del FBI sobre un caso, respondí. Estoy en el tren. Además, la investigación aún está en curso, así que no puedo hablar de ello. Todo esto era la verdad absoluta. Parece que realmente te ha dolido esto, dijo Kelly, preocupada por su tono. Sí, pero va a ser horrible. Probablemente será noticia nacional cuando se filtre toda la historia. ¿En serio? Preguntó Kelly, luciendo un poco intrigada. ¿No puedes darme una pequeña pista? No pude ayudarme a mí mismo. Político corrupto, sobornos, lavado de dinero, adulterio. Típica mierda para un romance de verano. ¿Alguien que conozca? Hice una mueca. Ya he dicho demasiado. Si digo algo más, la oficina me cerrará. Oh, no eres divertido, Kelly hizo pucheros. No te preocupes, cariño.
Tu secreto está a salvo conmigo. Nos despedimos y ella se fue. Siguiente capítulo. Cuando entré a la casa, me di cuenta de que mi matrimonio había terminado. Habíamos salido y nos habíamos casado. Llevábamos 10 años juntos. Nunca esperé volver a estar soltera, pero eso era a lo que me enfrentaba ahora. Eventualmente, me senté en el sofá y esperé a que se pusiera el sol. Simplemente me senté allí y miré. Sentí que estaba viendo cómo mi vida se desvanecía en el horizonte. Acabo de mirar. Pasaron muchas horas después del atardecer antes de que volviera a moverme. Era mediodía del sábado cuando salí de mi estado de autocompasión. No diré que no merecía una indulgencia, pero sabía que necesitaba cambiar las cosas. Irónicamente, estaba cortando el césped nuevamente cuando vi un BMW convertible entrar en mi entrada. Detuve la cortadora de césped mientras veía a Bárbara salir del auto. Apagué el motor y la saludé. Bueno, te ves mejor de lo que esperaba, dijo Bárbara. Media esperaba tener que sacarte de una botella o bajarte de un borde. Resoplé. Anoche tuve muchas ideas sobre ambas opciones. Tenía que hacerlo, dije. Además, me mantiene ocupado. ¿No vas a ver a un abogado?, preguntó ella. Encogí los hombros. Ya hice eso el martes antes de que se fueran. Los papeles estarán listos el lunes. He organizado una auditoría en un cliente en Austin y salgo el martes. Normalmente, los viajes de negocios como este duran 3 días, y luego trabajo de forma remota hasta que se complete el informe. En este caso, estaré allí durante 3 semanas. Me encogí de hombros. Supongo que es la forma cobarde de hacer las cosas. Pero no quiero estar aquí cuando todo este lío termine. Vi el acuerdo en la cara de Bárbara. Ella sabía que también llamaría la atención como la hija del bastardo. Bueno, me alegra que estés pensando en el futuro, dijo la pelirroja. Pero sé que eso se te da bien. Sonrió de nuevo. Ahora yo también sé cómo planificar. De acuerdo, aquí está mi plan, anunció Bárbara. Voy a ayudarte a terminar tu trabajo aquí, y luego vendrás a mi casa. Nos divertiremos, e incluso podrás mirarme todo lo que quieras. Tengo un traje de baño que te encantará. La última parte la dijo con una voz que podría haber levantado a los muertos. Traté de justificarme. Bárbara, todavía estoy casado, protesté. Y no creo que esté listo para otra cosa por un tiempo. Necesitas desahogarte antes de explotar, insistió la pelirroja. Además, ya sabes el dicho, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Su mirada era juguetona, astuta e ingenua al mismo tiempo. No pude evitar reír. Capítulo siguiente. Por una de esas extrañas coincidencias que demuestran que la verdad es más extraña que la ficción, nos encontramos con Olivia después de que terminé mi trabajo en el jardín, me arreglé y salimos a almorzar tarde en un buen restaurante. No estaba de humor para el entretenimiento de la venganza, pero era agradable salir de la casa, y salir en una cita con una mujer tan agradable como Bárbara y que se parecía tanto a Bárbara no sería difícil en absoluto. Cuando llegué al restaurante, noté un auto estacionado un poco más cerca de él. Era el auto de Olivia. Siempre pensé que era un crimen poner calcomanías de Obrex y Jersey Shore en un Mustang GTA. Casi le dije a Bárbara que diera la vuelta y encontraríamos otro lugar. Pero no lo hice. En cambio, hice algo completamente inusual para mí. Todo se hizo por capricho. Después de toda mi planificación cuidadosa, algo dentro de mí simplemente explotó cuando vi el auto de Olivia estacionado en ese lote. Puse mi brazo alrededor de la belleza pelirroja con indiferencia, y sin más preámbulos, la guié hacia el restaurante. Le di una propina al anfitrión para que nos sentara en una mesa en particular. Estaba un poco sombreada, pero estaba a la vista. Cuando regresamos del baño, senté a Bárbara mirando hacia afuera y me instalé junto a ella. Ella sonrió cuando tomé su mano. ¿Qué te ha dado?
Preguntó con una dulce sonrisa. No es que me queje. Me reí. ¿Recuerdas cuando te conté cómo descubrí la infidelidad de mi esposa? ¿Sobre su amiga Olivia? Bueno, su auto está estacionado justo al final de la calle. Bárbara estalló en una risa ronca. Así que voy a ser la otra mujer. Oh, puedo vivir con eso. Se inclinó hacia adelante y me besó. Nuestros platos principales llegaron y francamente la estaba pasando bien. El subterfugio se olvidó mientras disfrutaba de la compañía de Bárbara. Su agudo sentido del humor me estaba matando. Nunca antes había escuchado que los servicios contables sonaran tan sucios. Ojeé y noté a Olivia pasar junto a nosotros. Se lo señalé a Bárbara. ¡Oh, Dios mío! Se rió. Estaba deseando tanto esto. Con esas palabras, se inclinó hacia adelante para besarme. Estaba tan inmerso en las sensaciones que me sorprendió escuchar a Olivia gritarme. Oganore, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Quién es la zorra que persigue a tu esposa mientras está fuera de la ciudad? Pensé que eras mejor que eso. No me cabe duda de que todo el restaurante la escuchó. Dejé ir a Bárbara y me volví para mirar a mi exnovia. ¿Cuál es tu problema, Liv? Es solo un poco de diversión sin preocupaciones antes de que Kelly y yo nos establezcamos y tengamos un bebé. Y podrás evitar hacer eso. La gente está tratando de comer. Olivia me miró fijamente como si la hubiera golpeado con un pez muerto. ¿Qué? Ella empezó. ¿Qué man, Liv, Kelly's haciendo lo mismo? Estoy segura de que se está divirtiendo con su jefe en este momento. Lo ha sido durante meses, así que pensé que era justo que entreteniera a la hija mayor del jefe. Creo que Olivia casi sufre un ataque al corazón. Sentí que Bárbara comenzaba a reírse. Ya sabes. Balbuceó Olivia. Se acerca de ser un esposo fiel que no se da cuenta de nada mientras mi esposa corretea con la ayuda de una mujer a la que consideraba una amiga cercana. Olivia se arrugó ante el desprecio en mi voz. Sé que Kelly quería una última prueba de rareza antes de tener un bebé. Algo así como esa última aventura antes de la boda. Si eso estaba bien para ella. ¿Qué tienes contra mí? No tenía información de que Kelly hubiera tenido ninguna aventura antes del imbécil de Paul. Pero como dice el refrán, una vez tramposo, siempre tramposo. Hice un intento en la oscuridad con mis sospechas y me pregunté si Liv perdería el equilibrio para confirmarlas. Ella dijo, ¿tú también sabes de eso? Ella suspiró. No, pero gracias por la confirmación, respondí. Olivia palideció. Vete, Olivia, te dije. Ella se dio la vuelta y huyó de la mesa. Unos minutos después escuchamos un ruido. Era Olivia saliendo del restaurante. Bueno, fue divertido mientras duró, dijo Bárbara con una leve risita. Realmente desearía haber estado allí por más tiempo. Su sonrisa me sonrojó. Sabes, probablemente esté hablando por teléfono con tu esposa en este momento, agregó. Probablemente, estuve de acuerdo. Le doy 5 minutos antes de que se apague mi teléfono. Sin embargo, si ella se va ahora mismo, tardará 5 horas en llegar a casa desde Pittsburgh. Eso nos daría tiempo para el postre y eso me dejaría mucho tiempo para llegar a casa y empacar. Lástima que no pueda verte en bikini como prometiste. Bárbara se rió de nuevo. Oh, supongo que podemos hacer eso en otro momento. Ella extendió la mano para agarrar mi camisa y acercarme. Sabes que mi semestre termina en 1 semana y media, me susurró al oído. Siempre quise ver a Austin. Apenas tuve tiempo de captar sus palabras antes de que su lengua se clavara en mi oído. Epílogo sí, la mierda replemente golpeó al fanático. Kelly comenzó a llamarme 10 minutos después de que Olivia saliera del restaurante. Escuché algunos de sus mensajes y ella estaba furiosa porque la engañé. Casi me hizo reír.
Después de 1 hora de sus mensajes y mensajes de texto, bloqueé su número. Sabía que eventualmente llamaría desde otro teléfono, pero estaba conduciendo de regreso de Pittsburgh, así que no podía pedir prestado el teléfono de alguien en la autopista de peaje. Fui a casa y empaqué todas mis pertenencias personales, no solo las del viaje a Austin. Tuve tiempo. 4 horas después de conocer a Olivia, me iba de casa, probablemente por última vez. Después de depositar la mayoría de mis pertenencias en un casillero de almacenamiento, me registré en un hotel cerca del aeropuerto de Filadelfia hasta que encontré un lugar para quedarme. Hablé con Bárbara un par de veces por teléfono. Ella había ido a la casa de una amiga ya que su padre ahora le estaba dejando mensajes furiosos en su teléfono. Reprogramé mi vuelo a Austin por el día y me fui el lunes por la mañana. Kelly logró llamar a mi teléfono varias veces desde otros números. Ahora eran diatribas llorosas sobre cómo podía hacerle esto, porque arruiné su carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Aparentemente, la protesta inicial de Olivia llamó mucho la atención de la gente. Luego, alguien publicó una cuenta bastante precisa en su blog y llamó a Bárbara y a mis jugadores. Mi comentario sobre Kelly divirtiéndose con Paul también se publicó junto con el hecho de que estuvieron juntos en Pittsburgh durante el fin de semana. Esto causó un gran revuelo en los círculos políticos del condado y en el juzgado. Durante el resto de la semana evité la mayoría de las noticias de Filadelfia. No fue hasta el viernes que recibí un correo electrónico que me decía lo que estaba pasando en Doylestown. Sorprendentemente, fue de Margaret, una alta gerente de la oficina del fiscal de distrito. El anciano abogado se disculpaba por todo lo sucedido. Ella sabía que Paul había estado viendo a 2 mujeres fuera de la oficina, pero no sabía nada sobre la participación de Kelly. También dio la bienvenida al hecho de que tomé represalias usando la ley contra el abogado. Según Margaret, esa semana en la oficina de Deabuck estuvo llena de acontecimientos. Paul estaba en la oficina el lunes por la mañana tratando de suavizar las cosas y negando cualquier comportamiento inapropiado de su parte. Es solo que mi hija se rebeló bajo la influencia de un marido infiel, fue como trató de presentar la historia. Y el martes, Kelly recibió documentos de divorcio por adulterio. En el sobre se incluían fotos, DVD y una carta mía. Ante el grito de horror de Kelly mientras leía mi nota, Margaret y otras 2 corrieron a la oficina. Kelly se desplomó en su silla conmocionada, y Margaret notó las fotos esparcidas por el escritorio. Mi carta le informó a Kelly que no estaba teniendo una aventura, pero esperaba que ahora tuviera una idea de lo que sentía por ella y este idiota. Le dije que no podía casarme con alguien en quien no confiaba, especialmente ahora que descubrí que ella me había engañado antes. El martes, no había mucho trabajo que hacer en la oficina del fiscal. Al día siguiente, Margaret estaba en la oficina de Paul para una reunión cuando de repente entraron 4 hombres trajeados. Paul les gritaba por interrumpir una reunión importante. Cuando uno de los hombres le informó a Paul que lo habían arrestado, quedó completamente conmocionado cuando lo esposaron y lo sacaron de la oficina. Ella dijo que lo acompañaron directamente a través de la puerta principal del juzgado y dejaron pasar a los reporteros que de alguna manera fueron alertados. Le debo a Gary unas cervezas por eso. Al final de su carta, Margaret se disculpó por permitirles comportarse en su oficina. También me pidió que le hiciera saber si necesitaba algo, ya que no merecía este comportamiento. Estoy seguro de que parte de su carta tenía que ver con el control de daños. Pero sobre todo, creo que Margaret era la persona moral y profesional que siempre pensé que era. Ahora todos mis planes de un divorcio tranquilo se habían ido al infierno debido a mis propias payasadas estúpidas e impulsivas con Olivia en ese restaurante. Las estaciones de noticias de Filadelfia se enteraron rápidamente del arresto de Paul y de los cargos en su contra. Como le dije a Kelly, la historia tenía todos los ingredientes de un romance de verano: traición, venganza y demasiada angustia. A los medios de comunicación les encantó, y los hambrientos servicios de Noticias 24 lo recogieron rápidamente. Evité lo peor ya que estaba fuera de la ciudad, y no pudieron localizarme ya que había reservado una segunda habitación de hotel a 10 millas de la que estaba en mi itinerario de trabajo.
Sin embargo, me registré allí y los reporteros se posicionaron a su alrededor, tratando de atraparme. Vi en la televisión que estaban acampados frente a mi casa. Kelly no salió, y solo lograron filmar a mis parientes entrando y saliendo. Bárbara lo pasó peor porque fue la hija que entregó a su propio padre. Ella todavía iba a clases y hacía exámenes, así que durante los primeros días fue bastante fácil para la prensa encontrarla. Luego, la escuela echó a los reporteros del campus porque estaban molestando a los estudiantes. También ayudó que 2 mujeres que tuvieron hijos con Paul reclamaran sus propios 15 minutos de fama. Después de terminar el último número, Bárbara salió del campus y se dirigió al aeropuerto. Los medios se decepcionaron, pero no se sorprendieron demasiado cuando ella no se presentó a su ceremonia de graduación. Después de un tiempo, la historia pasó a un segundo plano y se quedó allí. Se calentó cuando comenzó el juicio de Paul, pero se declaró culpable de varios cargos, lo que resultó en un invitado de 20 años del gobierno federal. Afortunadamente, su declaración de culpabilidad resultó en que Bárbara y yo no fuéramos llamados a testificar. Después de eso, el caso desapareció por completo de su radar, tomando a Bárbara, Kelly y a mí con ella. Curiosamente, después de toda la publicidad que atravesó mi divorcio, Kelly firmó rápidamente los papeles sin mucho alboroto. 4 días después de recibirlos, recibí una carta disculpándose por lo que me había hecho a mí y a nosotros. Al regresar de Pittsburgh, juró en un ataque de furia que nunca me perdonaría por engañarla. Cuando se enteró de que realmente ella era la única que había engañado, se dio cuenta de lo hipócrita que había sido. Aceptó mi oferta de un reparto equitativo del 50 al 50 y pidió que en algún momento, cuando las cosas no estuvieran tan difíciles, acordara encontrarme con ella para que pudiera disculparse en persona. Concluyó diciendo que siempre me amaría y me deseaba lo mejor. Más tarde supe por su madre que había renunciado a su trabajo y se había mudado al Medio Oeste para vivir con su tía. La eliminación de Paul tuvo un impacto maravilloso en mi carrera. El FBI me dio crédito completo en la prensa por analizar los registros de Paul porque me estaba escondiendo de la misma prensa. Fui aún más meticuloso en Austin y encontré no solo al defraudador que buscaban, sino a un segundo defraudador del que no tenían conocimiento en ese momento. Mi firma me ascendió y me puso a cargo del grupo de crímenes financieros. Y sí, algún bromista etiquetó al equipo como los héroes de Hogan. Pero la mejor parte fue cuando me asignaron una asistente, una recién graduada universitaria que buscaba ganar experiencia en contabilidad forense. Nunca he disfrutado trabajar hasta tarde. Fin, gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el próximo video.